Hay películas que no solo se ven, se sienten, y hoy quiero hablarte de una de esas que cuando la ves por primera vez, algo dentro de ti cambia, aunque no sepas exactamente qué es. Porque sí, hoy estamos hablando de Operación Dragón. Y antes de que alguien diga, ah, bueno, otra película vieja de artes marciales, espera, porque esto no va solo de golpes, ni de torneos, ni de Bruce Lee pegando patadas imposibles. Esto va de algo más grande, de cómo una película puede convertirse en una especie de leyenda cultural sin pedir permiso. Yo la vi por primera vez de una forma bastante caótica, como casi todo el mundo, tarde, en televisión, con anuncios cortando las escenas, y sin saber realmente lo que estaba viendo. Y aún así, me quedé clavado. Porque hay algo en esta película que no envejece. No importa si la ves en 480p o restaurada en 4K, sigue teniendo ese aura rara de esto es importante, aunque no entiendas por qué. Y claro, el nombre que lo cambia todo es Bruce Lee, pero no el Bruce Lee mito, sino el Bruce Lee persona en pantalla. Ese tipo que no actuaba como si estuviera actuando, él simplemente estaba. Y eso hoy en día es casi imposible de ver. La historia arranca simple, casi engañosamente simple. Un torneo en una isla misteriosa, un villano con poder, y un agente infiltrado que entra a investigar algo mucho más oscuro de lo que parece al principio. Pero si te digo la verdad, lo interesante no es el qué pasa, sino el cómo te lo cuentan. Porque esta película tiene algo muy curioso. Te vende artes marciales, pero en realidad te está vendiendo tensión, control, y esa idea de que la violencia no siempre es ruido, a veces es silencio. Y eso Bruce Lee lo entendía mejor que nadie. Hay una frase que siempre me quedó grabada de esta película: el arte de pelear sin pelear. Y tú escuchas eso la primera vez y dices, vale, filosofía barata de Kung Fu. Pero cuando la vuelves a ver, entiendes que no es filosofía, es control absoluto. Y eso es lo que hace que esta película no sea solo acción, es presencia. Ahora, si hablamos de producción, hay algo que me gusta contar porque cambia totalmente cómo ves la película. Esto no era un blockbuster con presupuesto infinito. Era una producción relativamente pequeña, con recursos limitados. Y aún así, logró algo que muchas películas modernas con 200 millones no consiguen: identidad. Se nota en los decorados, en la forma en que está filmada la isla, en cómo los espacios se sienten reales, pero al mismo tiempo casi teatrales. No hay exceso de CGI, no hay distracción, solo gente, tensión y cámara. Y eso hoy se siente casi refrescante. Pero lo más fuerte empieza cuando Bruce Lee entra en el juego del torneo. Porque ahí la película cambia de ritmo, literalmente. Pasa de ser una historia de espionaje a algo más cercano a un ritual. Cada combate no es solo pelea por ganar, es una conversación física. Y esto es lo que mucha gente no ve cuando la ve rápido o por encima. Aquí no están peleando para hacer espectáculo, están peleando para demostrar algo. Y eso se siente. Hay un momento en el que te das cuenta de que cada movimiento está calculado, no para impresionar, sino para decir algo sin hablar. Y eso es muy raro de ver incluso hoy. Y te soy honesto contigo, si vienes buscando coreografías exageradas tipo videojuego moderno, quizá al principio te sorprende lo contenido que es todo. Pero cuando te adaptas, lo entiendes. Porque aquí un golpe no es solo un golpe, es una decisión, y eso cambia completamente la forma de ver la acción. También hay algo interesante que casi nadie menciona cuando habla de esta película: el contraste cultural. No es solo una historia de pelea en una isla, es una mezcla de mundos que en ese momento era bastante nueva para el cine mainstream. Y se nota en los personajes secundarios, en la forma en que cada uno representa algo distinto sin necesidad de explicarlo demasiado. Pero lo que realmente sostiene todo, y esto lo digo sin exagerar, es la energía de Bruce Lee. No es solo su técnica, es su forma de ocupar el espacio. Hay actores que llenan una escena hablando, él la llena estando quieto, y eso es peligrosísimo en cine, porque si no funciona, se siente vacío. Pero aquí funciona demasiado bien. De hecho, hay escenas donde casi no hace nada, y aún así estás mirando solo a él. Y eso es algo que pocos actores en la historia han conseguido.
Ahora, no todo es perfecto, y me gusta ser honesto contigo porque si no esto sería fanatismo barato. Hay momentos donde el doblaje, la edición o ciertos cortes se sienten de su época. No te voy a vender esto como una película moderna porque no lo es, pero incluso con esas imperfecciones sigue funcionando. Y eso es lo raro, porque normalmente el cine envejece, pero esta película no envejece igual, se transforma, se vuelve más un documento cultural que una simple historia de acción. Y cuando entiendes eso, empiezas a verla diferente. Ya no estás viendo solo una película de artes marciales, estás viendo el momento en el que el mundo empezó a mirar este tipo de cine con otros ojos. Y aquí es donde lo voy a dejar por ahora, porque lo que viene después es cuando todo empieza a volverse más oscuro dentro de la historia. El torneo, las reglas reales de la isla, y lo que realmente está pasando detrás de las paredes de ese evento deportivo. Y créeme, ahí es donde la película deja de ser entretenimiento y empieza a ser algo mucho más incómodo. Y ahí es donde la película cambia de verdad, porque hasta este punto todavía puedes engañarte un poco y pensar que esto es una historia de artes marciales con misterio. Pero en cuanto el barco se acerca a la isla, todo empieza a sentirse distinto, más cerrado, más controlado, como si no hubiera salida desde el primer minuto. Y eso es algo que Operación Dragón hace muy bien sin explicártelo con palabras. Te lo hace sentir. La llegada a la isla no es solo una escena bonita de introducción, es casi como cruzar una frontera mental. Fíjate en los detalles. Los personajes no están relajados. Incluso cuando sonríen, hay tensión. Nadie está realmente de turismo aquí. Y eso me encanta, porque muchas películas modernas te explican todo con diálogo. Aquí no. Aquí te meten dentro del ambiente y te dicen, entiende lo que puedas, pero quédate atento. Cuando los competidores empiezan a reunirse, ya notas algo raro. No es un torneo normal, no hay espíritu deportivo real, hay ego, hay supervivencia, hay interés oculto. Y cada personaje que llega parece traer su propia historia rota encima. A mí siempre me llamó la atención cómo la película no pierde tiempo en darte biografías largas. No necesitas saberlo todo. Con ver cómo caminan, cómo miran, cómo reaccionan a la isla, ya entiendes bastante. Es como si cada uno estuviera escondiendo algo, incluso antes de pelear. Y luego está ese anfitrión, ese tipo de presencia que no necesita gritar para imponer respeto. Todo en su entorno está diseñado para recordarte que tú no controlas nada aquí. Eso es algo que hoy en día se haría con 1000 explicaciones, pero aquí simplemente existe y funciona. Ahora, algo que siempre me gusta comentar cuando hablo de esta película es cómo maneja el ritmo, porque no es constante, y eso puede sorprender si estás acostumbrado al cine moderno, donde todo es acción, 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 pausa, explicación, acción. Aquí no. Aquí hay momentos donde parece que no pasa nada, pero en realidad está pasando todo a nivel de tensión. Por ejemplo, esas escenas donde los luchadores simplemente están en sus habitaciones, caminando, observando, escuchando cosas a lo lejos, son casi más intensas que los combates, porque tú sabes que algo se está cocinando, pero nadie lo dice directamente. Y esa sensación de algo no está bien aquí es constante. Luego empiezan los combates del torneo, y aquí la película hace algo interesante. No te da satisfacción fácil. No todos los combates son heroicos. No todos son espectaculares en el sentido moderno. Algunos son rápidos, casi incómodos. Otros son más técnicos, más medidos. Y eso es intencional, porque la película no quiere que te acostumbres a la violencia como entretenimiento vacío. Quiere que cada pelea tenga peso. Y aquí es donde Bruce Lee cambia completamente la energía de la pantalla. Cuando él entra en escena, no es solo un competidor más. Es como si el aire se reorganizara alrededor de él. No exagero cuando digo esto. Hay actores que actúan con el cuerpo, y hay actores que actúan con presencia. Bruce Lee estaba en otra categoría. Su forma de moverse no parece coreografiada, parece decidida, como si cada acción fuera la única opción posible. Y eso es muy difícil de lograr en cine, porque el espectador siempre sabe, en el fondo, que es una coreografía, pero aquí, por momentos, lo olvidas.
Y eso es peligroso, en el buen sentido. Mientras tanto, el resto de personajes empiezan a mostrar sus verdaderas caras. Algunos que parecían confiables no lo son tanto. Otros que parecían simples se vuelven más interesantes. Y la isla empieza a sentirse menos como un lugar de competición y más como una trampa elegante. Hay algo muy curioso también en cómo la película mezcla glamour con amenaza. Todo es bonito visualmente, los espacios, la organización, incluso la forma en que se presentan los combates. Pero debajo de todo eso hay algo podrido. Y tú lo notas, aunque nadie te lo diga directamente. Esa combinación es lo que hace que la historia funcione tan bien como thriller, no solo como película de acción. Y luego, entre combate y combate, empiezan a aparecer pequeñas grietas en la realidad del torneo. Personas que desaparecen, reglas que no se explican bien, comportamientos extraños del personal de la isla. Y tú empiezas a pensar, esto ya no es solo un evento deportivo. Y no lo es. Lo interesante es que la película no se detiene a explicarte todo eso como si fueras un espectador perdido. Te deja conectar puntos. Y eso hoy es casi un lujo. Porque estamos acostumbrados a películas que te lo dan todo masticado. Aquí no. Aquí tienes que mirar. Y mientras miras, empiezas a darte cuenta de que el verdadero protagonista no es el torneo. Es lo que el torneo esconde. Hay una sensación constante de vigilancia, como si siempre hubiera alguien mirando, incluso cuando la cámara no lo muestra directamente. Y eso añade una capa de paranoia muy sutil. No es miedo explícito, es incomodidad. Y esa incomodidad crece con cada escena nocturna, con cada pasillo silencioso, con cada mirada entre personajes. Incluso los momentos de descanso no son descanso real, son pausas cargadas. Y aquí es donde me gusta ser honesto contigo. Esta película no busca que te relajes, busca que estés atento. No te deja desconectar. Y eso, dependiendo de cómo la veas, puede ser lo mejor o lo más incómodo del mundo. Ahora, algo que no puedo dejar pasar es cómo la película usa el contraste entre los luchadores. No todos vienen del mismo mundo, no todos tienen la misma motivación. Algunos están ahí por dinero, otros por supervivencia, otros por algo más personal. Y ese choque de motivaciones hace que cada combate tenga un significado distinto. No es solo quién gana, es por qué estás peleando. Y eso eleva todo. Porque cuando entiendes eso, empiezas a ver que el torneo no es el centro real de la historia. Es solo la excusa. La isla es el verdadero personaje. Y cada pelea es una forma de revelar cómo funciona ese lugar. Y mientras más avanza la película, más evidente se vuelve que hay una doble capa constante, lo que se muestra y lo que realmente está pasando. Y tú estás atrapado en medio intentando descifrarlo. Es una sensación muy bien lograda, incluso con los recursos de la época. Y justo cuando empiezas a acostumbrarte a ese ritmo, la película empieza a preparar algo más grande, algo que ya no es solo sobre competir, algo que empieza a rozar lo personal. Y ahí es donde todo empieza a inclinarse hacia el caos controlado. Pero eso ya es otra historia que se empieza a cocinar justo en el borde de lo que parece entretenimiento y lo que realmente es una operación encubierta disfrazada de torneo. Y en la siguiente parte es donde todo ese disfraz empieza a romperse de verdad. Y lo interesante es que, a estas alturas, ya no estás viendo la isla como un lugar exótico, la estás viendo como una especie de experimento, algo diseñado para medir a la gente sin que ellos se den cuenta del todo. Y ahí es donde Operación Dragón empieza a ponerse realmente incómoda, porque el torneo ya no se siente como torneo, se siente como filtro. Y lo notas en pequeños detalles, no en grandes discursos, en la forma en que los guardias se mueven, en cómo los competidores empiezan a entender que las reglas no son tan claras como les dijeron, en esa sensación constante de que aquí la cortesía es solo una máscara. Yo siempre digo que hay películas que te explican el villano y otras que te hacen descubrirlo poco a poco. Y esta claramente juega en la segunda categoría, porque el tipo que controla todo esto no necesita presentarse con una escena de soy malo y te lo explico todo. No, él simplemente está y todo a su alrededor se adapta a su presencia.
y eso es mucho más inquietante. Mientras tanto, dentro del torneo, empiezas a ver algo curioso. La gente no solo compite, se estudia entre sí, se miden, se observan incluso fuera del combate. Es como si todos supieran que el verdadero peligro no es perder una pelea, sino confiar en el lugar equivocado o en la persona equivocada. Y ahí es donde la película mete otra capa muy interesante, el espionaje. Porque mientras unos están ahí compitiendo, otros en realidad están investigando, observando, buscando pruebas de algo mucho más grande. Y aquí es donde la historia deja de ser solo física y empieza a ser mental. El personaje de Bruce Lee no está ahí solo para ganar combates. Está ahí para entender qué demonios está pasando realmente en la isla. Y eso cambia completamente cómo lo ves moverse. Ya no es solo un luchador, es alguien que está calculando todo el entorno como si fuera un mapa vivo. Y eso hace que cada escena tenga doble significado. Una conversación no es solo conversación, es información. Un pasillo no es solo un pasillo, es una oportunidad. Una mirada no es solo una mirada, es una advertencia. Y mientras tanto, el torneo sigue como si nada. Esa normalidad forzada es lo que más inquieta, porque todo el mundo actúa como si esto fuera un evento perfectamente organizado, pero tú como espectador empiezas a ver grietas por todas partes. Y eso genera una tensión constante muy particular, de esas que no explotan rápido, pero tampoco desaparecen. Se quedan ahí, como ruido de fondo. Y luego está el otro lado de la historia, el de los luchadores que no están ahí por ideología ni por investigación, sino por supervivencia o por oportunidad. Esos personajes le dan un sabor distinto a la película, porque te recuerdan que no todos están jugando el mismo juego mental. Algunos simplemente están intentando salir vivos o con algo en el bolsillo. Y eso baja un poco la epicidad y sube la realidad. Porque no todo aquí es filosofía marcial. También hay ambición, miedo, ego y decisiones bastante cuestionables. Y eso hace que el mundo se sienta más humano. Ahora, hay algo que siempre me ha gustado de cómo se desarrolla esta parte de la historia. La forma en la que el poder del villano se va mostrando sin necesidad de explicarlo demasiado. No es solo que controle la isla, es que controla el ambiente. Y eso es más peligroso, porque no necesitas ver violencia explícita todo el tiempo para entender que la violencia está disponible en cualquier momento. Solo necesitas una escena, una decisión, un silencio incómodo, y de repente entiendes el tipo de lugar en el que estás. Y aquí es donde empiezas a darte cuenta de algo importante. La película no quiere que te acostumbres. Cada vez que te sientes cómodo, te cambia el ritmo. Te recuerda que esto no es un lugar seguro, ni siquiera para los que parecen tener ventaja. Y eso mantiene la tensión viva durante toda la historia. También me gusta mucho cómo se manejan las dinámicas entre los competidores. Porque no todos son enemigos directos. Algunos se observan con respeto, otros con desconfianza, algunos incluso con una especie de camaradería rara que parece que podría romperse en cualquier segundo. Y eso es muy realista dentro de una situación así. Porque cuando metes gente competitiva en un espacio cerrado, las relaciones no son simples, son estratégicas, incluso cuando parecen personales, y entonces empiezan a pasar cosas pequeñas, casi silenciosas, que van cambiando el tono de todo. Una conversación a media voz, una advertencia disfrazada de consejo, un comportamiento extraño de los guardias, y tú empiezas a conectar puntos, no porque la película te los grite, sino porque te obliga a mirar mejor, y eso es algo que hoy en día se ha perdido bastante. En medio de todo esto, el personaje de Bruce Lee sigue siendo el centro de gravedad sin necesidad de imponerse. Y esto es importante. No es el típico protagonista que está constantemente dominando la pantalla con diálogos o explicaciones. Es alguien que observa más de lo que habla, y eso le da una sensación casi peligrosa. Porque cuando alguien habla poco pero actúa con precisión, empiezas a sentir que siempre está un paso por delante. Y la película aprovecha eso muy bien. Cada vez que aparece, el tono cambia ligeramente, no de forma exagerada, pero sí lo suficiente como para que lo notes.
Es como si la isla reaccionara a él. Ahora, sin entrar todavía en el tramo final, esta parte de la historia también empieza a insinuar algo más oscuro debajo del torneo. No es solo corrupción genérica, es algo estructurado, algo que lleva tiempo funcionando, y eso hace que el misterio gane peso, porque ya no estás viendo un evento aislado, estás viendo un sistema. Y cuando una película te hace sentir eso sin explicártelo directamente, está haciendo algo muy bien construido. A nivel de ritmo, aquí es donde muchos espectadores modernos se impacientarían un poco, porque no hay explosiones constantes ni giros cada 5 minutos. Pero si te dejas llevar, te das cuenta de que la tensión no baja, solo cambia de forma. A veces es física, a veces es psicológica, a veces es pura anticipación. Y esa variación es lo que mantiene todo vivo. Y justo cuando empiezas a entender cómo funciona este mundo, la película empieza a empujar hacia el siguiente nivel. Ya no se trata solo de observar, se trata de actuar. Porque la línea entre competidor e infiltrado empieza a borrarse completamente. Y en ese punto, todo lo que parecía controlado empieza a volverse inestable. Y la isla, que hasta ahora parecía un escenario cerrado pero ordenado, empieza a mostrar su verdadero rostro. Uno mucho menos limpio de lo que parecía al principio. Y ahí es donde la historia ya no puede seguir siendo solo observación. Porque cuando entiendes lo que realmente está pasando, ya no puedes quedarte al margen. Y ahí es exactamente donde nos vamos a meter en la siguiente parte, cuando la investigación empieza a chocar directamente con el sistema que controla todo esto. Y la isla deja de ser un lugar de competencia para convertirse en una trampa sin salida clara. Y aquí es donde todo empieza a dejar de ser curiosidad y pasa a ser otra cosa más seria. Porque hasta ahora tú, como espectador, estás medio entretenido, medio sospechando, pero todavía puedes pensar, bueno, es un torneo raro, ya está. Pero en cuanto la película empieza a mostrar lo que hay debajo de la superficie, esa idea se rompe bastante rápido en Operación Dragón. Y te lo digo claro, esta es la parte donde la isla deja de ser un escenario bonito y empieza a aparecer un sistema cerrado. Un sistema que funciona con reglas propias, y reglas que no están hechas para ti. Lo interesante es cómo la película te lleva hasta ahí sin darte un giro brusco. No hay un momento tipo plot twist explosivo. Es más lento, más incómodo, como si poco a poco te fueran apagando las luces de la habitación sin que te des cuenta. El protagonista empieza a moverse distinto. Ya no está solo observando el torneo como un competidor más. Está buscando cosas, probando límites, escuchando conversaciones que no debería escuchar. Y cada vez que lo hace, la sensación es la misma. Aquí todo está vigilado, pero no de forma obvia, de forma inteligente. Y eso es mucho peor, porque cuando la vigilancia es visible, sabes a qué te enfrentas, pero cuando es invisible, empiezas a dudar de todo, incluso de lo que ves, incluso de lo que crees entender. Y mientras tanto, el resto de personajes sigue con su vida dentro del torneo como si nada estuviera pasando. Y ese contraste es brutal. Tienes gente entrenando, peleando, socializando, y al mismo tiempo alguien intentando reconstruir un rompecabezas que nadie quiere que se complete. Esa dualidad es lo que hace que esta parte funcione tan bien. Y aquí es donde entra algo que a mí siempre me ha parecido clave en esta película. La idea de que la violencia no es el centro, sino el sistema. Porque sí, hay combates, pero los combates ya no son lo más importante. Lo importante es lo que ocurre antes y después. ¿Quién observa? ¿Quién desaparece? ¿Quién pregunta demasiado? ¿Y quién deja de ser útil? Eso es lo que empieza a dominar el ambiente. Y claro, en ese tipo de entorno, cada conversación tiene doble fondo, cada gesto tiene lectura, cada silencio pesa más de lo normal. El protagonista empieza a moverse casi como un espía improvisado dentro de un mundo que no fue diseñado para espías. Y eso genera tensión constante, porque sabes que en cualquier momento algo puede salir mal. Y no de forma espectacular, sino de forma silenciosa. Un error pequeño, una puerta que no era la correcta, un guardia que no debía estar ahí. Y todo cambia. Lo que me gusta mucho de esta parte es cómo la película no intenta convertir todo en acción inmediata.
Se toma su tiempo para dejarte sentir la presión del entorno. Porque la isla no es solo un lugar físico, es una estructura psicológica. Te hace sentir que siempre estás a punto de ser descubierto, incluso cuando no estás haciendo nada tan grave. Y luego empiezan a aparecer las piezas más oscuras del sistema. La idea de que no todo lo que ocurre en la isla es visible para los competidores. Hay zonas que no son para ellos, hay actividades que no son parte del torneo, y ahí es cuando entiendes que esto nunca fue solo una competición, era una fachada. Y cuando una película te hace darte cuenta de eso sin explicártelo directamente con un villano dando discurso, gana muchos puntos. Porque tú lo vas descubriendo al mismo ritmo que el personaje. No te lo regalan, lo conectas. Y eso hace que funcione mejor. En paralelo, el villano empieza a sentirse menos como una persona y más como una presencia. No siempre está en pantalla, pero siempre está presente. Es ese tipo de amenaza que no necesita aparecer constantemente para que la sientas. Basta con ver cómo reaccionan los demás a su alrededor, cómo se comporta la gente cuando él puede estar cerca. Y eso dice más que cualquier diálogo. Hay una escena mental que la película construye muy bien en este tramo, la sensación de que la isla es grande, pero no libre. Es un espacio abierto, sí, pero completamente controlado. Y eso es lo que la hace inquietante. Porque no estás en una cárcel tradicional, estás en un lugar donde todo parece normal, hasta que intentas moverte fuera del guión. Y ahí empiezan los problemas. El protagonista empieza a encontrar pequeñas pruebas, pequeñas señales de que hay algo más debajo del torneo. Y cada vez que encuentra algo, no es un triunfo, es una alerta, porque cuanto más sabes, más en peligro estás. Y eso cambia completamente la dinámica. Ya no es solo investigar para resolver, es investigar sabiendo que eso te acerca al problema. Y esa tensión es constante. También empieza a notarse algo interesante en la forma en la que la película trata el entorno. Todo parece bonito en superficie, pero vacío en el fondo, como si el lujo fuera una capa encima de algo mucho más frío. Y esa sensación se va acumulando sin necesidad de explicaciones largas. Es visual, es atmosférico, es comportamiento. Y luego, cuanto menos te lo esperas, la violencia deja de ser deportiva y empieza a ser personal. Ya no es combate del torneo, es consecuencia, es castigo, es advertencia. Y ahí el tono cambia ligeramente. No de forma radical, pero sí lo suficiente como para que entiendas que las reglas ya no son las mismas. Porque hay momentos en los que la autoridad del lugar se muestra de forma directa, y no hay dudas de quién manda. Y lo peor no es la violencia en sí, es la facilidad con la que ocurre, como si fuera parte del funcionamiento normal del sistema. Eso es lo que realmente inquieta. Mientras tanto, el protagonista sigue intentando juntar información sin romper del todo su cobertura, pero ya se nota que el equilibrio es inestable. Está demasiado cerca del centro del problema, y cuando estás demasiado cerca, ya no puedes observar con calma, solo reaccionar. Y ahí es donde esta parte de la historia se vuelve más intensa, aunque no necesariamente más ruidosa, porque la tensión ya no viene de los golpes, viene del entorno, de lo que no se dice, de lo que se intuye. Y en ese punto, la isla deja de sentirse como un lugar donde ocurren cosas, y empieza a sentirse como un lugar que te observa de vuelta. Y justo ahí es donde la película te empuja hacia lo siguiente, porque ya no hay espacio para seguir explorando sin consecuencias. Y lo que viene después ya no es investigación, es confrontación directa con lo que realmente gobierna este lugar. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Y en este punto ya no estás viendo la película como una historia de torneo, ya estás dentro de algo más incómodo, algo donde cada decisión pesa más de lo que debería. Y Operación Dragón empieza a mostrarte que la isla no es solo un lugar, es un mecanismo que se activa cuando alguien se sale de la línea. Y lo más interesante es que el protagonista ya no está explorando con curiosidad, está midiendo riesgos. Cada paso que da ya no es a ver qué encuentro, sino cuánto me puedo acercar antes de que me detecten. Y esa diferencia cambia todo el tono.
porque cuando pasas de curiosidad a supervivencia mental, la historia deja de sentirse ligera incluso en los momentos tranquilos. Hay algo que me gusta mucho de esta parte, cómo la película convierte lo cotidiano en sospechoso. Un pasillo vacío ya no es solo un pasillo vacío, es una posibilidad de vigilancia. Una conversación casual ya no es casual, es información incompleta. Y eso te mete en un estado constante de alerta, aunque no esté pasando nada explosivo en pantalla. Mientras tanto, el torneo sigue como si fuera el evento principal, pero tú ya sabes que no lo es. Es la portada, el escaparate, la distracción perfecta. Y esa idea empieza a calar más y más conforme el protagonista se acerca a lo que realmente está pasando detrás de escena. Lo interesante es que la película no te da un momento de explicación directa donde alguien diga, esto es lo que ocurre aquí. No, te obliga a ver comportamientos, reacciones, pequeñas inconsistencias, y tú, como espectador, empiezas a reconstruir el rompecabezas sin que nadie te lo entregue completo. Eso es lo que hace que esta parte funcione tan bien, porque te involucra. No eres solo alguien mirando, eres alguien intentando entender. Y eso cambia la experiencia completamente. El protagonista empieza a encontrar señales más claras de que la isla tiene zonas que no están hechas para visitantes, áreas donde el control es más estricto, movimientos que no encajan con la lógica de un simple torneo. Y cada vez que se acerca a una de esas zonas, la película te hace sentir que está cruzando una línea invisible. Una de esas líneas que no ves, pero sabes que existen. Y aquí es donde la tensión se vuelve más psicológica que física. No necesitas una pelea para sentir peligro. Basta con un silencio mal colocado, un guardia que aparece sin razón, un cambio de tono en una conversación. Y todo eso empieza a acumularse. Al mismo tiempo, los demás competidores siguen viviendo dentro de una especie de burbuja falsa de normalidad. Entrenan, descansan, interactúan, como si la isla fuera solo un resort con reglas raras. Pero tú ya no puedes ver eso de la misma forma, porque ya sabes que hay otra capa debajo. Y esa desconexión entre lo que se muestra y lo que realmente está pasando es lo que genera inquietud constante. El protagonista, por su parte, empieza a moverse con más cuidado. Ya no improvisa tanto, ya no se deja llevar por la curiosidad pura. Ahora cada acción parece calculada, o al menos intentándolo. Y eso lo hace más interesante de ver, porque ya no es invulnerable en tu mente, es alguien que puede fallar. Y cuando un personaje deja de parecer intocable, la tensión sube sola. Hay un momento muy importante en este tramo de la historia, donde la idea de control se vuelve evidente. No es solo que alguien dirija la isla, es que todo el entorno responde a esa dirección. La forma en la que se mueven los empleados, la forma en la que se aplican las reglas, la forma en la que el castigo aparece sin discusión. Todo eso te empieza a dejar claro que aquí no hay improvisación, hay sistema. Y cuando entiendes eso, el torneo deja de ser interesante como competición y empieza a ser interesante como herramienta. Y eso cambia completamente la forma en la que lo ves. Porque ya no estás preguntándote quién gana, estás preguntándote para qué sirve realmente todo esto. Y la película, de nuevo, no te responde directamente. Te deja en ese estado incómodo de ya entiendo suficiente como para preocuparme, pero no lo suficiente como para estar seguro. Y esa zona gris es donde se vuelve más efectiva. Mientras tanto, el protagonista sigue acumulando piezas, pequeñas pruebas, pequeñas confirmaciones de que hay algo más grande detrás. Pero cada vez que avanza, también aumenta el riesgo, porque en este tipo de entorno, saber demasiado no es ventaja, es exposición. Y eso es lo que hace que todo se sienta más tenso, no porque haya más acción, sino porque hay más consecuencias. Incluso los momentos de descanso empiezan a sentirse cargados, como si el silencio no fuera descanso real, sino pausa entre eventos que aún no han ocurrido. Y esa sensación es difícil de mantener en una película sin que se vuelva aburrida. Pero aquí funciona porque siempre hay una subcorriente de amenaza, siempre. Y eso mantiene la atención viva. El villano, aunque no esté constantemente en pantalla, empieza a sentirse cada vez más presente.
no por lo que hace directamente, sino por cómo reacciona todo lo que lo rodea. Y esa es una forma muy efectiva de construir poder en cine. No necesitas verlo para sentirlo, solo necesitas ver el impacto que tiene en el entorno. Y aquí ese impacto ya es imposible de ignorar. En este punto, la historia ya no te está preparando para descubrir algo, te está preparando para enfrentarlo, porque ya no hay forma de seguir explorando sin consecuencias. Y el protagonista también lo sabe, aunque no lo diga en voz alta. Y ahí es donde la película empieza a moverse hacia un terreno más peligroso, porque cuando el conocimiento deja de ser neutral, cualquier paso siguiente tiene peso. Y justo ahí es donde la isla empieza a cambiar de forma otra vez. No físicamente, sino en cómo la percibes. Y lo que antes parecía un torneo, ahora empieza a parecer una estructura cerrada que no está diseñada para que salgas igual que entraste. Y en la siguiente parte es donde esa estructura empieza a reaccionar de forma más directa a todo lo que se ha descubierto. Y aquí ya no estamos jugando a investigar un torneo raro. Aquí la película empieza a enseñarte algo mucho más incómodo. Cuando entiendes demasiado, el sistema también te empieza a mirar distinto. Y eso en Operación Dragón se siente sin necesidad de grandes discursos. Se siente en el aire. Se siente en cómo se mueven los personajes alrededor del protagonista. Se siente en ese cambio pequeño pero constante, donde ya no estás explorando. Estás siendo observado mientras exploras. Y eso cambia completamente la energía de la historia. Porque hasta ahora había una sensación de todavía tienes margen. Pero en este punto, ese margen empieza a desaparecer. El protagonista sigue intentando juntar piezas, pero ya no es tan libre como antes. Cada movimiento tiene más peso, cada decisión parece un poco más peligrosa, aunque nadie lo diga directamente. Y lo más interesante es que la película no te avisa con música dramática ni con señales obvias. Te deja darte cuenta solo, como si te dijera, si lo notas, ya es tarde. Y eso es muy potente. Mientras tanto, el torneo sigue funcionando como pantalla principal. Gente entrenando, combates ocurriendo, rutinas que parecen normales, pero tú ya no las ves igual, porque ahora sabes que todo eso está encima de otra cosa, una estructura más profunda, más fría, más organizada, y eso le da a cada escena una doble lectura constante. Un combate ya no es solo un combate, es distracción, es control de narrativa, es entretenimiento dentro de algo que claramente tiene otra función. Y eso hace que incluso las escenas más normales tengan tensión. El protagonista empieza a moverse con más cautela, pero también con más urgencia interna, porque ya no está buscando curiosidad, está buscando salida, o al menos una forma de demostrar lo que ha encontrado. Pero aquí viene el problema. Cuanto más se acerca a la verdad, menos espacio tiene para moverse con seguridad. Y eso se nota. No porque alguien le diga, te estamos vigilando, sino porque el entorno empieza a reaccionar. Pequeños cambios, actitudes distintas. Personas que antes eran neutrales ahora parecen más atentas. Y eso crea una paranoia muy bien medida. No exagerada, no de película de espías clásica, sino algo más sutil, más realista, como si el lugar se estuviera ajustando a su presencia, y eso es inquietante. Mientras tanto, el villano empieza a consolidarse no como una figura visible constante, sino como una presencia estructural. No necesitas verlo para sentir que todo pasa por él. Es como si la isla fuera una extensión de su voluntad, y eso convierte cada rincón en potencial amenaza, incluso los espacios tranquilos, incluso los momentos de aparente descanso. Y aquí la película hace algo muy inteligente. No rompe la ilusión de normalidad de golpe. La deja existir, pero la hace inestable. Y esa inestabilidad es lo que mantiene todo en tensión. El protagonista empieza a encontrar evidencia más directa de que lo que está ocurriendo en la isla no se limita al torneo. Pero lo importante no es solo lo que encuentra, es lo que implica encontrarlo. Porque cada nueva pieza de información no es una victoria, es un riesgo añadido. Es como si el conocimiento tuviera un precio inmediato. Y eso hace que cada avance se sienta pesado, no liberador.
pesado. Y eso es un enfoque muy distinto al cine de acción moderno, donde descubrir algo suele ser progreso. Aquí no. Aquí descubrir algo te acerca al problema, y eso cambia la forma en que lo vives. El entorno también empieza a mostrar pequeñas fisuras, no físicas necesariamente, sino narrativas, cosas que no encajan del todo, situaciones que parecen demasiado controladas, reacciones demasiado rápidas, silencios demasiado largos, y todo eso empieza a formar una imagen más clara, pero también más peligrosa, porque cuando entiendes el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Y eso es exactamente lo que le pasa al protagonista. Empieza a ver la estructura detrás del espectáculo, y una vez que la ves, ya no puedes volver atrás. Incluso los otros personajes empiezan a parecer parte de algo más grande, sin saberlo completamente. Algunos son piezas conscientes, otros no. Y esa mezcla hace que la historia tenga capas muy interesantes, porque no todo el mundo dentro de la isla entiende lo que realmente está pasando. Y eso crea un ecosistema extraño donde la información es desigual, y la supervivencia depende de cuánto sabes, sin saber demasiado. El protagonista, en cambio, ya está cruzando esa línea peligrosa donde empieza a saber más de lo que debería. Y eso siempre trae consecuencias, no inmediatas, pero inevitables. Y aquí es donde la película empieza a apretar de verdad el ambiente. No con acción constante, sino con sensación, con esa idea de que algo se está cerrando lentamente alrededor de él, como una estructura que ajusta sus límites sin hacer ruido. Y eso es lo que hace que esta parte sea tan efectiva, porque no necesitas persecuciones para sentirte atrapado. Solo necesitas entender que ya no estás operando en un espacio abierto, estás dentro de algo que responde. Y cuando una historia te hace sentir eso sin decirlo directamente, está haciendo bien su trabajo. El protagonista sigue avanzando, pero cada avance ahora tiene sombra. Cada paso hacia la verdad tiene un eco de peligro detrás. Y eso hace que la tensión no baje en ningún momento, aunque no haya explosiones ni grandes escenas de acción. Porque la verdadera amenaza ya no es física, es estructural. Y en este punto, la isla deja de ser un escenario. Empieza a sentirse como una red, y cuanto más te mueves dentro de ella, más evidente se vuelve que no fue diseñada para que la entiendas, sino para que participes sin cuestionarla demasiado. Y justo ahí es donde la historia empieza a empujarte hacia el siguiente nivel, porque ya no se trata de observar, se trata de decidir qué haces con lo que ya sabes. Y cuando una película llega a ese punto, ya no hay forma de mantener la calma por mucho tiempo. Y aquí es donde la película empieza a ponerse seria de verdad, de esa forma en la que ya no puedes seguir viéndola como una historia interesante de artes marciales, y ya está. Porque en Operación Dragón, el problema ya no es lo que pasa en la isla, es lo que significa todo lo que está pasando. Y eso cambia completamente la forma en la que respiras la película. El protagonista ya no está simplemente recopilando información. Ahora está en ese punto incómodo donde la información ya no es suficiente. Necesita movimiento, necesita acción, pero al mismo tiempo sabe que moverse mal puede ser peor que no hacer nada. Y esa contradicción es lo que sostiene toda esta parte, porque estás atrapado entre dos ideas. Si no haces nada, no avanzas, pero si haces algo, te descubren. Y esa tensión mental es constante. Lo interesante es que la isla empieza a comportarse como si ya supiera que algo no encaja, no de forma sobrenatural, sino organizacional. Las rutinas se sienten más estrictas, las miradas más largas, los espacios menos libres, como si el sistema estuviera ajustando su presión poco a poco. Y eso es muy inteligente, porque no te dicen, te estamos vigilando más, simplemente lo sientes. Mientras tanto, el torneo sigue siendo la pantalla principal, pero tú ya casi ni lo ves como torneo, lo ves como ruido, como cobertura, como algo diseñado para que todo lo demás pase desapercibido. Y eso es lo más inquietante de todo. El espectáculo sigue funcionando, aunque ya no sea lo importante. El protagonista empieza a cruzar límites más claros ahora. Ya no es solo observar o escuchar, es actuar dentro del entorno de forma más directa, intentando no romper completamente su cobertura. Y cada vez que lo hace, la sensación es la misma.
Esto ya no es exploración, es equilibrio inestable, porque cualquier pequeño error puede desencadenar algo mucho más grande. Y la película lo sabe, y te lo hace sentir sin necesidad de decirlo. Hay algo que me gusta mucho de este tramo, cómo la tensión no depende de escenas grandes, sino de acumulación. No es un momento, son muchos pequeños momentos apilados. Una conversación corta que dura un segundo demasiado. Una respuesta que llega demasiado rápido. Un silencio que debería haber sido más natural. Y tú, como espectador, empiezas a notar el patrón. Y cuando lo notas, ya no puedes dejar de notarlo. Es como ver una estructura invisible construyéndose alrededor del protagonista. Y eso es lo que hace que esta parte sea tan efectiva. Mientras tanto, los demás personajes siguen dentro de su propia realidad, que ya se siente desconectada de la del protagonista. Algunos siguen pensando que están en un torneo. Otros empiezan a sospechar cosas, pero no tienen todas las piezas. Y ese desequilibrio de información crea una dinámica muy interesante. Nadie tiene la visión completa excepto nosotros, y el protagonista parcialmente. Y eso genera una especie de ansiedad constante, porque sabes más que la mayoría de personajes, pero no lo suficiente como para sentir control. Y eso es un punto muy fino de escritura. El villano, sin necesidad de aparecer constantemente, sigue creciendo como presencia. Ya no es un personaje, es un sistema de consecuencias. Todo lo que ocurre parece pasar a través de él, aunque no esté físicamente en escena, y eso hace que su influencia sea más grande que su presencia. En este punto, el protagonista empieza a entender algo clave. La isla no está desorganizada, está diseñada. Cada elemento tiene un propósito. Cada movimiento tiene una función dentro de algo más grande. Y cuando esa idea se asienta, la película cambia de tono otra vez. Porque ya no estás viendo un misterio, estás viendo una estructura funcionando. Y eso es mucho más inquietante. El protagonista ahora está en una fase donde cualquier paso puede ser interpretado como amenaza, incluso si no hace nada agresivo, incluso si solo observa demasiado. Y eso es lo que hace que la tensión suba sin necesidad de acción constante, porque el peligro ya no es solo físico, es interpretativo. ¿Cómo te perciben? ¿Qué creen que sabes? ¿Qué sospechan de ti? Y eso es un tipo de tensión mucho más psicológica. La película empieza a empujarte hacia la idea de que no hay espacio neutral aquí. O estás dentro del sistema sin molestar, o estás fuera del sistema, y entonces eres un problema. Y el protagonista claramente ya no está en la primera categoría. Eso lo hace más interesante, pero también más vulnerable. Mientras todo esto ocurre, los combates del torneo empiezan a sentirse aún más secundarios, aunque sigan siendo visualmente importantes. Porque ahora ya no los ves como eventos, los ves como interrupciones, como pausas dentro de algo más grande que está pasando debajo. Y eso es una transformación muy inteligente en la percepción del espectador. También empiezas a notar que el entorno en sí parece más cerrado, no físicamente, sino narrativamente, como si cada espacio tuviera límites invisibles. Y cuando el protagonista se acerca a esos límites, la película te lo hace sentir sin necesidad de barreras obvias. Es más mental que visual, y eso es lo que hace que esta parte funcione tan bien. No hay necesidad de explicar demasiado, solo necesitas observar, y en ese observar constante, la tensión crece sola. El protagonista sigue intentando mantener el equilibrio entre parecer normal y descubrir lo anormal, pero esa línea ya está casi rota, y eso prepara el terreno para lo siguiente. Porque en este punto ya no estás acumulando información, estás acumulando consecuencias. Y cuando una historia llega a ese nivel, ya no puede quedarse en exploración, tiene que avanzar hacia la confrontación. Y ahí es donde la película empieza a empujarte, sin retorno claro, hacia el choque directo con todo lo que sostiene la isla. Y aquí ya no estamos en la fase de descubrir cosas, estamos en la fase de, vale, ya entendí suficiente. Ahora esto se complica, porque en Operación Dragón, la historia empieza a dejar claro algo muy simple, pero muy peligroso. Saber la verdad no te protege, te expone. Y el protagonista ya está completamente en esa zona.
No hay vuelta atrás mental. Ya no puede desver lo que ha visto. Y eso cambia su forma de moverse dentro de la isla. Se nota en todo, en cómo entra a los espacios, en cómo escucha antes de actuar, en cómo empieza a medir incluso las miradas. Porque ahora ya no es curiosidad, es supervivencia estratégica, extraños del personal de la isla. Y tú empiezas a pensar, esto ya no es solo un evento deportivo. Y no lo es. Lo interesante es que la película no se detiene a explicarte todo eso como si fueras un espectador perdido. Te deja conectar puntos. Y eso hoy es casi un lujo. Porque estamos acostumbrados a películas que te lo dan todo masticado. Aquí no. Aquí tienes que mirar. Y mientras miras, empiezas a darte cuenta de que el verdadero protagonista no es el torneo. Es lo que el torneo esconde. Hay una sensación constante de vigilancia, como si siempre hubiera alguien mirando, incluso cuando la cámara no lo muestra directamente. Y eso añade una capa de paranoia muy sutil. No es miedo explícito, es incomodidad. Y esa incomodidad crece con cada escena nocturna, con cada pasillo silencioso, con cada mirada entre personajes. Incluso los momentos de descanso no son descanso real, son pausas cargadas. Y aquí es donde me gusta ser honesto contigo. Esta película no busca que te relajes, busca que estés atento. No te deja desconectar. Y eso, dependiendo de cómo la veas, puede ser lo mejor o lo más incómodo del mundo. Ahora, algo que no puedo dejar pasar es cómo la película usa el contraste entre los luchadores. No todos vienen del mismo mundo, no todos tienen la misma motivación. Algunos están ahí por dinero, otros por supervivencia, otros por algo más personal. Y ese choque de motivaciones hace que cada combate tenga un significado distinto. No es solo quién gana, es por qué estás peleando. Y eso eleva todo. Porque cuando entiendes eso, empiezas a ver que el torneo no es el centro real de la historia. Es solo la excusa. La isla es el verdadero personaje. Y cada pelea es una forma de revelar cómo funciona ese lugar. Y mientras más avanza la película, más evidente se vuelve que hay una doble capa constante, lo que se muestra y lo que realmente está pasando. Y tú estás atrapado en medio intentando descifrarlo. Es una sensación muy bien lograda, incluso con los recursos de la época. Y justo cuando empiezas a acostumbrarte a ese ritmo, la película empieza a preparar algo más grande, algo que ya no es solo sobre competir, algo que empieza a rozar lo personal. Y ahí es donde todo empieza a inclinarse hacia el caos controlado. Pero eso ya es otra historia que se empieza a cocinar justo en el borde de lo que parece entretenimiento y lo que realmente es una operación encubierta disfrazada de torneo. Y en la siguiente parte es donde todo ese disfraz empieza a romperse de verdad. Y lo interesante es que, a estas alturas, ya no estás viendo la isla como un lugar exótico, la estás viendo como una especie de experimento, algo diseñado para medir a la gente sin que ellos se den cuenta del todo. Y ahí es donde Operación Dragón empieza a ponerse realmente incómoda, porque el torneo ya no se siente como torneo, se siente como filtro. Y lo notas en pequeños detalles, no en grandes discursos, en la forma en que los guardias se mueven, en cómo los competidores empiezan a entender que las reglas no son tan claras como les dijeron, en esa sensación constante de que aquí la cortesía es solo una máscara. Yo siempre digo que hay películas que te explican el villano y otras que te hacen descubrirlo poco a poco. Y esta claramente juega en la segunda categoría, porque el tipo que controla todo esto no necesita presentarse con una escena de soy malo y te lo explico todo. No, él simplemente está y todo a su alrededor se adapta a su presencia. Y eso es mucho más inquietante. Mientras tanto, dentro del torneo, empiezas a ver algo curioso. La gente no solo compite, se estudia entre sí, se miden, se observan incluso fuera del combate. Es como si todos supieran que el verdadero peligro no es perder una pelea, sino confiar en el lugar equivocado o en la persona equivocada. Y ahí es donde la película mete otra capa muy interesante, el espionaje. Porque mientras unos están ahí compitiendo, otros en realidad están investigando, observando.
buscando pruebas de algo mucho más grande. Y aquí es donde la historia deja de ser solo física y empieza a ser mental. El personaje de Bruce Lee no está ahí solo para ganar combates. Está ahí para entender qué demonios está pasando realmente en la isla. Y eso cambia completamente cómo lo ves moverse. Ya no es solo un luchador, es alguien que está calculando todo el entorno como si fuera un mapa vivo. Y eso hace que cada escena tenga doble significado. Una conversación no es solo conversación, es información. Un pasillo no es solo un pasillo, es una oportunidad. Una mirada no es solo una mirada, es una advertencia. Y mientras tanto, el torneo sigue como si nada. Esa normalidad forzada es lo que más inquieta, porque todo el mundo actúa como si esto fuera un evento perfectamente organizado, pero tú como espectador empiezas a ver grietas por todas partes. Y eso genera una tensión constante muy particular, de esas que no explotan rápido, pero tampoco desaparecen. Se quedan ahí, como ruido de fondo. Y luego está el otro lado de la historia, el de los luchadores que no están ahí por ideología ni por investigación, sino por supervivencia o por oportunidad. Esos personajes le dan un sabor distinto a la película, porque te recuerdan que no todos están jugando el mismo juego mental. Algunos simplemente están intentando salir vivos o con algo en el bolsillo. Y eso baja un poco la epicidad y sube la realidad. Porque no todo aquí es filosofía marcial. También hay ambición, miedo, ego y decisiones bastante cuestionables. Y eso hace que el mundo se sienta más humano. Ahora, hay algo que siempre me ha gustado de cómo se desarrolla esta parte de la historia. La forma en la que el poder del villano se va mostrando sin necesidad de explicarlo demasiado. No es solo que controle la isla, es que controla el ambiente. Y eso es más peligroso, porque no necesitas ver violencia explícita todo el tiempo para entender que la violencia está disponible en cualquier momento. Solo necesitas una escena, una decisión, un silencio incómodo, y de repente entiendes el tipo de lugar en el que estás. Y aquí es donde empiezas a darte cuenta de algo importante. La película no quiere que te acostumbres. Cada vez que te sientes cómodo, te cambia el ritmo. Te recuerda que esto no es un lugar seguro, ni siquiera para los que parecen tener ventaja. Y eso mantiene la tensión viva durante toda la historia. También me gusta mucho cómo se manejan las dinámicas entre los competidores. Porque no todos son enemigos directos. Algunos se observan con respeto, otros con desconfianza, algunos incluso con una especie de camaradería rara que parece que podría romperse en cualquier segundo. Y eso es muy realista dentro de una situación así. Porque cuando metes gente competitiva en un espacio cerrado, las relaciones no son simples, son estratégicas, incluso cuando parecen personales, y entonces empiezan a pasar cosas pequeñas, casi silenciosas, que van cambiando el tono de todo. Una conversación a media voz, una advertencia disfrazada de consejo, un comportamiento extraño de los guardias, y tú empiezas a conectar puntos, no porque la película te los grite, sino porque te obliga a mirar mejor, y eso es algo que hoy en día se ha perdido bastante. En medio de todo esto, el personaje de Bruce Lee sigue siendo el centro de gravedad sin necesidad de imponerse. Y esto es importante. No es el típico protagonista que está constantemente dominando la pantalla con diálogos o explicaciones. Es alguien que observa más de lo que habla, y eso le da una sensación casi peligrosa. Porque cuando alguien habla poco pero actúa con precisión, empiezas a sentir que siempre está un paso por delante. Y la película aprovecha eso muy bien. Cada vez que aparece, el tono cambia ligeramente, no de forma exagerada, pero sí lo suficiente como para que lo notes. Es como si la isla reaccionara a él. Ahora, sin entrar todavía en el tramo final, esta parte de la historia también empieza a insinuar algo más oscuro debajo del torneo. No es solo corrupción genérica, es algo estructurado, algo que lleva tiempo funcionando, y eso hace que el misterio gane peso, porque ya no estás viendo un evento aislado, estás viendo un sistema. Y cuando una película te hace sentir eso sin explicártelo directamente, está haciendo algo muy bien construido. A nivel de ritmo, aquí es donde muchos espectadores modernos se impacientarían un poco.
porque no hay explosiones constantes ni giros cada 5 minutos. Pero si te dejas llevar, te das cuenta de que la tensión no baja, solo cambia de forma. A veces es física, a veces es psicológica, a veces es pura anticipación. Y esa variación es lo que mantiene todo vivo. Y justo cuando empiezas a entender cómo funciona este mundo, la película empieza a empujar hacia el siguiente nivel. Ya no se trata solo de observar, se trata de actuar. Porque la línea entre competidor e infiltrado empieza a borrarse completamente. Y en ese punto, todo lo que parecía controlado empieza a volverse inestable. Y la isla, que hasta ahora parecía un escenario cerrado pero ordenado, empieza a mostrar su verdadero rostro. Uno mucho menos limpio de lo que parecía al principio. Y ahí es donde la historia ya no puede seguir siendo solo observación. Porque cuando entiendes lo que realmente está pasando, ya no puedes quedarte al margen. Y ahí es exactamente donde nos vamos a meter en la siguiente parte, cuando la investigación empieza a chocar directamente con el sistema que controla todo esto. Y la isla deja de ser un lugar de competencia para convertirse en una trampa sin salida clara. Y aquí es donde todo empieza a dejar de ser curiosidad y pasa a ser otra cosa más seria. Porque hasta ahora tú, como espectador, estás medio entretenido, medio sospechando, pero todavía puedes pensar, bueno, es un torneo raro, ya está. Pero en cuanto la película empieza a mostrar lo que hay debajo de la superficie, esa idea se rompe bastante rápido en Operación Dragón. Y te lo digo claro, esta es la parte donde la isla deja de ser un escenario bonito y empieza a parecer un sistema cerrado. Un sistema que funciona con reglas propias, y reglas que no están hechas para ti. Lo interesante es cómo la película te lleva hasta ahí sin darte un giro brusco. No hay un momento tipo plot twist explosivo. Es más lento, más incómodo, como si poco a poco te fueran apagando las luces de la habitación sin que te des cuenta. El protagonista empieza a moverse distinto. Ya no está solo observando el torneo como un competidor más. Está buscando cosas, probando límites, escuchando conversaciones que no debería escuchar. Y cada vez que lo hace, la sensación es la misma. Aquí todo está vigilado, pero no de forma obvia, de forma inteligente. Y eso es mucho peor, porque cuando la vigilancia es visible, sabes a qué te enfrentas. Pero cuando es invisible, empiezas a dudar de todo, incluso de lo que ves, incluso de lo que crees entender. Y mientras tanto, el resto de personajes sigue con su vida dentro del torneo como si nada estuviera pasando. Y ese contraste es brutal. Tienes gente entrenando, peleando, socializando, y al mismo tiempo alguien intentando reconstruir un rompecabezas que nadie quiere que se complete. Esa dualidad es lo que hace que esta parte funcione tan bien. Y aquí es donde entra algo que a mí siempre me ha parecido clave en esta película. La idea de que la violencia no es el centro, sino el sistema. Porque sí, hay combates, pero los combates ya no son lo más importante. Lo importante es lo que ocurre antes y después. ¿Quién observa? ¿Quién desaparece? ¿Quién pregunta demasiado? ¿Y quién deja de ser útil? Eso es lo que empieza a dominar el ambiente. Y claro, en ese tipo de entorno, cada conversación tiene doble fondo, cada gesto tiene lectura, cada silencio pesa más de lo normal. El protagonista empieza a moverse casi como un espía improvisado dentro de un mundo que no fue diseñado para espías. Y eso genera tensión constante, porque sabes que en cualquier momento algo puede salir mal. Y no de forma espectacular, sino de forma silenciosa. Un error pequeño, una puerta que no era la correcta, un guardia que no debía estar ahí. Y todo cambia. Lo que me gusta mucho de esta parte es cómo la película no intenta convertir todo en acción inmediata. Se toma su tiempo para dejarte sentir la presión del entorno. Porque la isla no es solo un lugar físico, es una estructura psicológica. Te hace sentir que siempre estás a punto de ser descubierto, incluso cuando no estás haciendo nada tan grave. Y luego empiezan a aparecer las piezas más oscuras del sistema. La idea de que no todo lo que ocurre en la isla es visible para los competidores. Hay zonas que no son para ellos, hay actividades que no son parte del torneo, y ahí es cuando entiendes que esto nunca fue solo una competición, era una fachada.
Y cuando una película te hace darte cuenta de eso sin explicártelo directamente con un villano dando discurso, gana muchos puntos. Porque tú lo vas descubriendo al mismo ritmo que el personaje. No te lo regalan, lo conectas. Y eso hace que funcione mejor. En paralelo, el villano empieza a sentirse menos como una persona y más como una presencia. No siempre está en pantalla, pero siempre está presente. Es ese tipo de amenaza que no necesita aparecer constantemente para que la sientas. Basta con ver cómo reaccionan los demás a su alrededor, cómo se comporta la gente cuando él puede estar cerca. Y eso dice más que cualquier diálogo. Hay una escena mental que la película construye muy bien en este tramo. La sensación de que la isla es grande, pero no libre. Es un espacio abierto, sí, pero completamente controlado. Y eso es lo que la hace inquietante. Porque no estás en una cárcel tradicional, estás en un lugar donde todo parece normal, hasta que intentas moverte fuera del guión. Y ahí empiezan los problemas. El protagonista empieza a encontrar pequeñas pruebas, pequeñas señales de que hay algo más debajo del torneo. Y cada vez que encuentra algo, no es un triunfo, es una alerta, porque cuanto más sabes, más en peligro estás. Y eso cambia completamente la dinámica. Ya no es solo investigar para resolver, es investigar sabiendo que eso te acerca al problema. Y esa tensión es constante. También empieza a notarse algo interesante en la forma en la que la película trata el entorno. Todo parece bonito en superficie, pero vacío en el fondo, como si el lujo fuera una capa encima de algo mucho más frío. Y esa sensación se va acumulando sin necesidad de explicaciones largas. Es visual, es atmosférico, es comportamiento. Y luego, cuando menos te lo esperas, la violencia deja de ser deportiva y empieza a ser personal. Ya no es combate del torneo, es consecuencia, es castigo, es advertencia. Y ahí el tono cambia ligeramente. No de forma radical, pero sí lo suficiente como para que entiendas que las reglas ya no son las mismas. Porque hay momentos en los que la autoridad del lugar se muestra de forma directa, y no hay dudas de quién manda. Y lo peor no es la violencia en sí, es la facilidad con la que ocurre, como si fuera parte del funcionamiento normal del sistema. Eso es lo que realmente inquieta. Mientras tanto, el protagonista sigue intentando juntar información sin romper del todo su cobertura, pero ya se nota que el equilibrio es inestable. Está demasiado cerca del centro del problema. Y cuando estás demasiado cerca, ya no puedes observar con calma, solo reaccionar. Y ahí es donde esta parte de la historia se vuelve más intensa, aunque no necesariamente más ruidosa, porque la tensión ya no viene de los golpes, viene del entorno, de lo que no se dice, de lo que se intuye. Y en ese punto, la isla deja de sentirse como un lugar donde ocurren cosas, y empieza a sentirse como un lugar que te observa de vuelta. Y justo ahí es donde la película te empuja hacia lo siguiente, porque ya no hay espacio para seguir explorando sin consecuencias. Y lo que viene después ya no es investigación, es confrontación directa con lo que realmente gobierna este lugar. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Y en este punto ya no estás viendo la película como una historia de torneo, ya estás dentro de algo más incómodo, algo donde cada decisión pesa más de lo que debería. Y Operación Dragón empieza a mostrarte que la isla no es solo un lugar, es un mecanismo que se activa cuando alguien se sale de la línea. Y lo más interesante es que el protagonista ya no está explorando con curiosidad, está midiendo riesgos. Cada paso que da ya no es a ver qué encuentro, sino cuánto me puedo acercar antes de que me detecten. Y esa diferencia cambia todo el tono, porque cuando pasas de curiosidad a supervivencia mental, la historia deja de sentirse ligera incluso en los momentos tranquilos. Hay algo que me gusta mucho de esta parte, cómo la película convierte lo cotidiano en sospechoso. Un pasillo vacío ya no es solo un pasillo vacío, es una posibilidad de vigilancia. Una conversación casual ya no es casual, es información incompleta. Y eso te mete en un estado constante de alerta, aunque no esté pasando nada explosivo en pantalla. Mientras tanto, el torneo sigue como si fuera el evento principal, pero tú ya sabes que no lo es.
Es la portada, el escaparate, la distracción perfecta. Y esa idea empieza a calar más y más conforme el protagonista se acerca a lo que realmente está pasando detrás de escena. Lo interesante es que la película no te da un momento de explicación directa donde alguien diga, esto es lo que ocurre aquí. No, te obliga a ver comportamientos, reacciones, pequeñas inconsistencias, y tú, como espectador, empiezas a reconstruir el rompecabezas sin que nadie te lo entregue completo. Eso es lo que hace que esta parte funcione tan bien, porque te involucra. No eres solo alguien mirando, eres alguien intentando entender. Y eso cambia la experiencia completamente. El protagonista empieza a encontrar señales más claras de que la isla tiene zonas que no están hechas para visitantes, áreas donde el control es más estricto, movimientos que no encajan con la lógica de un simple torneo. Y cada vez que se acerca a una de esas zonas, la película te hace sentir que está cruzando una línea invisible. Una de esas líneas que no ves, pero sabes que existen. Y aquí es donde la tensión se vuelve más psicológica que física. No necesitas una pelea para sentir peligro. Basta con un silencio mal colocado, un guardia que aparece sin razón, un cambio de tono en una conversación. Y todo eso empieza a acumularse. Al mismo tiempo, los demás competidores siguen viviendo dentro de una especie de burbuja falsa de normalidad. Entrenan, descansan, interactúan, como si la isla fuera solo un resort con reglas raras. Pero tú ya no puedes ver eso de la misma forma, porque ya sabes que hay otra capa debajo. Y esa desconexión entre lo que se muestra y lo que realmente está pasando es lo que genera inquietud constante. El protagonista, por su parte, empieza a moverse con más cuidado. Ya no improvisa tanto, ya no se deja llevar por la curiosidad pura. Ahora cada acción parece calculada, o al menos intentándolo. Y eso lo hace más interesante de ver, porque ya no es invulnerable en tu mente, es alguien que puede fallar. Y cuando un personaje deja de parecer intocable, la tensión sube sola. Hay un momento muy importante en este tramo de la historia, donde la idea de control se vuelve evidente. No es solo que alguien dirija la isla, es que todo el entorno responde a esa dirección. La forma en la que se mueven los empleados, la forma en la que se aplican las reglas, la forma en la que el castigo aparece sin discusión. Todo eso te empieza a dejar claro que aquí no hay improvisación, hay sistema. Y cuando entiendes eso, el torneo deja de ser interesante como competición y empieza a ser interesante como herramienta. Y eso cambia completamente la forma en la que lo ves. Porque ya no estás preguntándote quién gana, estás preguntándote para qué sirve realmente todo esto. Y la película, de nuevo, no te responde directamente. Te deja en ese estado incómodo de ya entiendo suficiente como para preocuparme, pero no lo suficiente como para estar seguro. Y esa zona gris es donde se vuelve más efectiva. Mientras tanto, el protagonista sigue acumulando piezas, pequeñas pruebas, pequeñas confirmaciones de que hay algo más grande detrás. Pero cada vez que avanza, también aumenta el riesgo, porque en este tipo de entorno, saber demasiado no es ventaja, es exposición. Y eso es lo que hace que todo se sienta más tenso, no porque haya más acción, sino porque hay más consecuencias. Incluso los momentos de descanso empiezan a sentirse cargados, como si el silencio no fuera descanso real, sino pausa entre eventos que aún no han ocurrido. Y esa sensación es difícil de mantener en una película sin que se vuelva aburrida. Pero aquí funciona porque siempre hay una subcorriente de amenaza, siempre. Y eso mantiene la atención viva. El villano, aunque no esté constantemente en pantalla, empieza a sentirse cada vez más presente. No por lo que hace directamente, sino por cómo reacciona todo lo que lo rodea. Y esa es una forma muy efectiva de construir poder en cine. No necesitas verlo para sentirlo, solo necesitas ver el impacto que tiene en el entorno. Y aquí ese impacto ya es imposible de ignorar. En este punto, la historia ya no te está preparando para descubrir algo, te está preparando para enfrentarlo, porque ya no hay forma de seguir explorando sin consecuencias. Y el protagonista también lo sabe, aunque no lo diga en voz alta.
Y ahí es donde la película empieza a moverse hacia un terreno más peligroso, porque cuando el conocimiento deja de ser neutral, cualquier paso siguiente tiene peso. Y justo ahí es donde la isla empieza a